Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Bueno, para las que no me conocen, yo soy la doctora Nadia Martín y en este video vamos a hablar sobre flujo vaginal. Bueno, el flujo vaginal anormal es una de las consultas más frecuentes en ginecología. ¿Y a qué le llamamos flujo vaginal? A cualquier secreción vaginal que esté fuera de lo habitual. Se puede detectar, por ejemplo, cuando vas al baño y te realizas la higiene. Se puede detectar en la ropa interior o en el apósito que utilices, o también la puedes detectar durante las relaciones sexuales. El flujo vaginal es anormal cuando es de color verdoso o grisáceo, cuando tiene feo olor o cuando produce molestias durante las relaciones sexuales o otros síntomas como picazón y ardor. Bueno, como no sé si habrás visto en una propaganda bastante reciente que bueno, la chica va con una serie de síntomas a la ginecóloga y la ginecóloga no le pregunta ni el apellido y le dice: te voy a dar una pastillita que va a hacer que su problema se termine. Lamentablemente ni el diagnóstico ni el tratamiento del flujo vaginal son tan sencillos y bueno, ahora vamos a tratar de ver por qué. Es importante que vos consultes a tu ginecóloga cuando presentes el síntoma y por supuesto que no te automediques, porque si lo primero que haces es ir a la farmacia y comprarte algún comprimido o algún óvulo, cuando llegues a la consulta lo que vamos a observar no es realmente un reflejo fiel de la patología, sino que la vamos a tener un poco más complicada porque va a estar modificada por estos factores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del flujo vaginal? ¿Cómo mi ginecóloga va a saber si realmente mi flujo vaginal no es normal? Bueno, por las manifestaciones clínicas siempre se te va a preguntar qué características tiene el flujo, qué color tiene, qué olor, qué molestias produce, cuánto hace que comenzó. También se te van a hacer preguntas de índole general, como si tenés alguna patología, si tomas algún medicamento, si has estado recientemente realizando algún tratamiento para algo. Todo esto es muy importante y siempre te lo deberían preguntar. Otra cosa que vamos a tener en cuenta son los síntomas acompañantes al flujo vaginal. Dijimos que además de observar la secreción, podemos tener, por ejemplo, molestias durante las relaciones sexuales, dolor, ardor, etc. Y también podemos presentar síntomas urinarios, como por ejemplo sensación de necesidad de ir a orinar más frecuente, dolor o ardor mientras estás orinando. Estos síntomas pueden acompañar al flujo vaginal y también siempre deberían ser interrogados. Lo próximo que vamos a hacer es el examen físico. Sí, el examen físico. Muchas mujeres se sorprenden cuando yo les digo que hay que examinarlas para saber qué tipo de flujo tienen. Bueno, esto es tan sencillo como, a ver, si vos te duele la garganta y vas al médico, ¿el médico qué hace? Te revisa la garganta. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Si el flujo está ahí, tenemos que revisar ahí. Y para eso vamos a recurrir a nuestro querido espéculo, que es esta herramienta que nos permite separar las paredes de la vagina y observar todo, la vagina, el cuello, el tipo de flujo que viene y si hay algunas lesiones acompañantes. Contrariamente a la realización del Papa Nicolau, que no debe doler, apenas una molestia debe causar, cuando te examinan que estás con estos síntomas, sí puedes llegar a tener algún poco de molestia, bueno, por la situación misma. Pero el examen ginecológico con espéculo, que es lo que nosotros le llamamos especuloscopía, es irreemplazable. Si una ginecóloga o un ginecólogo de palabra nomás te indica un tratamiento, pues eso no es lo correcto, porque puede coexistir más de un tipo de patología y además puede haber alguna lesión subyacente, que si no colocamos un espéculo nunca lo vamos a saber. Bueno, otra herramienta diagnóstica, como en la mayoría de los casos, es el cultivo del flujo vaginal. El cultivo del flujo vaginal es un estudio que existe, se puede hacer. Debe ser solicitado por tu ginecóloga en función del interrogatorio y del examen físico, ¿sí? Es decir, si vos vas por tus propios medios a un laboratorio a pedir que te hagan un cultivo de flujo,
y no nos va a aportar la información que necesitamos, porque los estudios los gérmenes específicos que se piden en el cultivo dependen de la observación clínica. Entonces, esto te lo va a solicitar tu ginecóloga en algunos casos según los síntomas y los signos que presentes. Bueno, existen muchas variedades de flujo vaginal anormal. Existen 3 que son las principales y son las responsables de más del 90% de todas las vulvovaginitis, y son las que vamos a comentar en este video. Pero debes saber que algunas veces hay otras patologías que causan flujo vaginal que no entran dentro de estas 3 y que van a requerir un estudio más profundo. La causa más frecuente de flujo vaginal anormal es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es producida por una bacteria que se llama Gardnerella vaginalis. Es un anaerobio facultativo y se considera microbiota transitoria de la vagina. Es decir, que puede ser un habitante normal de la vagina y no es adquirida por contagio, sino que es una afección endógena, le llamamos nosotros, que la genera el propio cuerpo. ¿Y cuándo se produce la vaginosis bacteriana? Bueno, nuestra vagina, como hemos dicho en otras oportunidades, no es estéril. Nuestra vagina normalmente está habitada por diferentes tipos de bichitos. Los principales son los lactobacilos, que mantienen el pH ácido de la vagina y nos defienden de los gérmenes malos. Cuando los lactobacilos disminuyen y se crece de más la Gardnerella, sobreviene una serie de modificaciones, aparece se modifica el pH de la vagina y las Gardnerellas se aumentan muchísimo su cantidad y sobreviene la vaginosis bacteriana, ¿sí? Entonces podemos definir a la vaginosis bacteriana como una alteración en la microbiota de la vagina. El síntoma característico es un flujo vaginal que es grisáceo, o blanco grisáceo, y tiene un olor fétido característico. ¿Qué significa fétido? Olor a pescado. El flujo puede ser abundante o no, pero sí es característico que es muy maloliente, y el olor a pescado se percibe sobre todo después de las relaciones sexuales o después de la higiene con jabón. Bueno, las mujeres suelen preocuparse bastante porque la fetidez es bastante llamativa. Sin embargo, el diagnóstico y el tratamiento suele ser bastante sencillo. Cuando nosotros coloquemos el espéculo, lo que vamos a ver es esto, ¿sí? Vamos a ver un flujo blanco, grisáceo, que puede tener burbujas pequeñas, más bien medianas. Vamos a notar que no hay inflamación de la vagina ni del cuello, ¿sí? La vagina va a estar rosadita como lo está normalmente y no va a tener grandes signos inflamatorios. Bueno, hecho el diagnóstico, tenemos que pasar al tratamiento. La vaginosis bacteriana se trata por vía oral. Los tratamientos con óvulos pueden brindar alivio sintomático, pero no van a resultar un tratamiento curativo. Es probable que se te indiquen óvulos, pero tenés que saber que el tratamiento definitivo es por vía oral. Y son 2 los antibióticos que se pueden utilizar en caso de vaginosis bacteriana: el metronidazol y la clindamicina. Cualquiera de estos 2 antibióticos, dependiendo del caso, se te va a indicar, y el tratamiento no es una sola dosis, es un tratamiento que dura una semana. También se te van a indicar modificaciones en los hábitos de higiene. Bueno, como vimos en nuestro videito de higiene íntima, no es recomendable la higiene demasiado frecuente de la parte íntima. Entonces, la vaginosis bacteriana es más frecuente de ver en mujeres que tienden a higienizarse con demasiada frecuencia. Bueno, va a ser muy importante que modifiques estos hábitos, porque si no, la vaginosis bacteriana en mayor o menor tiempo va a volver a producirse. Y bueno, por supuesto, asegurarnos de la normalidad de la parte ginecológica, es decir, que todo lo que es ecografía ginecológica, Papá Nicolau, esté al día y esté normal. Y también revisar las patologías de base que pueda tener la paciente, porque si
alguna enfermedad de base no está bien controlada, bueno, eso favorece el desequilibrio de la microbiota vaginal. Entonces son muchas las cosas que se te van a tener en cuenta. La causa más frecuente de flujo vaginal anormal es la candidiasis. La candidiasis es una enfermedad producida por la cándida, que es un honguito que es habitante normal de la piel, de la cavidad bucal, de la vulva y de la vagina y del pene. Es decir, que no se trata de una infección transmisible, sino que también es una enfermedad endógena. ¿Y cuándo se aparece este flujo por cándida? Bueno, cuando la cándida crece en demasía por alguna razón. Esta razón puede ser, por ejemplo, un tratamiento con antibióticos. Si has estado en tratamiento con antibióticos por alguna razón, el antibiótico mata todas las bacterias, pero no los hongos. Entonces, en esos casos la cándida puede crecerse de más y dar todo este tipo de síntomas. Otra posibilidad es que haya una situación de inmunosupresión, una inmunosupresión medicamentosa o por alguna enfermedad de base. Cuando nosotros realicemos el examen con espéculo, la especuloscopía, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver una presentación muy característica, es un flujo blanco o ligeramente amarillento. Se presenta como con grumitos, es decir, como ricota o como leche cortada. Característicamente es muy pruriginoso, es decir, pica muchísimo. La picazón puede aparecer antes que el flujo y es un síntoma muy molesto y muy llamativo. Las mujeres consultan de manera inmediata porque realmente es muy molesto. El diagnóstico suele ser bastante fácil de realizar porque la presentación clínica es muy característica, picazón, flujo blanco, puede acompañarse de molestias durante las relaciones sexuales y también de dolor o ardor al orinar. Y a la especuloscopía vemos el flujo característico, con eso suele ser suficiente para hacer el diagnóstico. Hecho el diagnóstico, vamos a pasar al tratamiento, ¿sí? Una vez más, el tratamiento con óvulos no suele ser curativo. Los óvulos en estos casos es muy frecuente que se utilicen porque brindan alivio sintomático, calman la picazón que realmente es muy molesta, pero el tratamiento curativo va a ser por vía oral. El medicamento que más utilizamos es el fluconazol. No es el de primera elección, pero es el más accesible, el más económico, el que más fácilmente se suele conseguir. En la mayoría de los casos anda bien, por lo tanto es el más utilizado, fluconazol. Pero también te pueden llegar a indicar, por ejemplo, clotrimazol, que es otro antimicótico. No te sorprendas si te llegan a dar una dosis única, ¿sí? En el caso de la cándida sí se puede dar una única dosis, es decir, un solo comprimido de fluconazol y con eso puede ser suficiente para el tratamiento. Si tu ginecóloga considera que por alguna razón el tratamiento debe prolongarse, bueno, se te pueden indicar hasta 4 dosis de fluconazol, que por ejemplo se toma un comprimido en la semana. La tercera causa más frecuente de flujo vaginal es la tricomona vaginal. ¿Sí? La tricomoniasis es producida por un bichito que se llama Tricomona vaginalis. Es un parásito unicelular que no es un habitante normal, es adquirida por contacto sexual. Si has tenido relaciones sexuales inseguras, es decir, relaciones sin preservativo. La tricomona también da una presentación bastante característica. Se trata de un flujo blanco verdoso. El color verdoso es bien llamativo. Es un flujo espeso, a veces puede ser un poquito grumoso o puede contener algunas burbujas pequeñas. A veces solamente se observa el flujo, pero también puede dar algunos otros síntomas como molestias durante las relaciones sexuales y molestias para orinar. Otra cosa que se ve mucho es la tricomona asintomática, es decir, la tricomona está habitando el aparato urogenital, pero no da síntomas.
lamentablemente es muy frecuente ver mujeres que traen un análisis de orina que se han hecho en X momento de la vida, tienen una tricomona y nadie les ha indicado el tratamiento. Bueno, en este caso, por más que no dé síntomas, la tricomona siempre se trata porque es patógena. No tiene que haber una tricomona ahí, eso no debería suceder, si está hay que tratarla. Bueno, cuando realicemos la especuloscopía vamos a ver la presentación característica, este flujo blanco verdoso que puede tener grumitos y puede tener pequeñas burbujas. Se acompaña de una importante inflamación. No sé si alcanzas a ver ahí en la imagen que tanto las paredes vaginales como el cuello uterino están rojas, ¿sí? Este cuello se suele llamar cuello en fresa, ¿sí? Porque está bien enrojecido, bien inflamado. Hecho el diagnóstico, tenemos que pasar al tratamiento. Una vez más, el tratamiento con óvulos no suele ser curativo. El tratamiento necesariamente va a ser por vía oral. Y una vez más, se pueden indicar óvulos para alivio sintomático, pero sí o sí vas a tener que tomar la medicación por vía oral. Que el tratamiento más utilizado y el de primera elección es el metronidazol, y en caso que metronidazol no se puede utilizar, se puede usar clindamicina. El tratamiento no es monodosis, lo ideal es que el tratamiento sea durante por lo menos una semana y es conveniente tratar a todos los contactos sexuales. La tricomona, como toda enfermedad de transmisión sexual, no deja inmunidad duradera, es decir, que podés volver a adquirirla muchas veces, y como siempre que se diagnostica una enfermedad de transmisión sexual, es conveniente solicitar test para otras enfermedades de transmisión. Recordad que cuando se adquiere una enfermedad de transmisión se puede haber adquirido 2 y a veces hasta 3 enfermedades de transmisión sexual en forma concomitante. Entonces es muy importante que junto con el tratamiento se te indique realizar estas pruebas para descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Bueno, como recomendación adicional y sin ánimo de ser demasiado insistente, por más que veas este video, por más que veas publicidades que son divinas, unas actrices espectaculares, y no te tientes de ir a la farmacia y comprarte la cremita, el ovulito o la pastillita. Es importante que consultes a tu ginecólogo de cabecera con el síntoma para que se te realice el interrogatorio, el examen físico correspondiente y se te dé un tratamiento apropiado. Cuando consultes, no olvides llevar tus estudios ginecológicos previos para que tu gineco pueda chequear la normalidad de tus controles. Bueno, espero que este video sobre el flujo vaginal te haya sido de utilidad. Si tenés alguna duda, no dudes en consultarme a través de los comentarios. Te invito a suscribirte a mi canal, a comentar y compartir este video. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te vayas enterando cada vez que subimos contenido. Y si te gustó, dame un like y nos vemos en el próximo video.